Grabar nuestra compu. Bien, ahora sí, compartimos pantalla entonces. Están viendo la tabla periódica, ¿no? Dice que ahora sí pueden ver mi pantalla. Bien. Bueno, charlamos un poco sobre lo que fue Biblia. Siempre tenemos que ver acá, esto es la tabla periódica que les estoy en este momento compartiendo. Está bueno porque enseguida se ve algo que es muy importante, que no se pueden confundir en el examen. Y bueno, van a tener también Biblia y van a tener valores cristianos como materia. Antropología cristiana, creo que es una materia que la van a tener. Eh, una cosa fundamental es que la Biblia que tenemos los cristianos, todos, tiene dos partes. El Antiguo Testamento, que es exclusivamente judía, o sea, originariamente judía antes de Cristo, 400 años antes de Cristo terminó de escribirse, o sea que del año menos 400, o sea, del año 400 antes de Cristo, hasta el año 0, que es el nacimiento de Cristo, no se escribió nada en el Antiguo Testamento, y a partir del año 0 nosotros empezamos a registrar los escritos de los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento, que es el segundo gran pacto que hace Dios. Y eso testamento significa pacto, y eso vamos a reforzar hoy. Entonces, esto nos permite visualizar claramente que en la Biblia que nosotros tenemos hay dos historias, dos pactos, son dos pactos. Y el pacto antiguo, que es del Antiguo Testamento, que es el pacto de Dios con el pueblo judío, del cual vamos a hablar de cuál es ese pacto ahora. En realidad hay muchos pactos, pero eh, acá justamente hay uno que es fundamental, que vuelve a recrearse a lo largo de la historia de los judíos una y otra vez. Y el nuevo pacto, que es el pacto con Jesucristo, el pacto en Jesucristo, eso ya lo vamos a estudiar también. Este Antiguo Testamento, este antiguo pacto, lo que hace, lo que es a los cristianos, es como las raíces a un árbol. Digamos, el cristianismo está enraizado, absorbe su sabia, su sabiduría de este pacto antiguo. O sea, no nos es extraño a los cristianos el pacto del Antiguo Testamento. No es que nosotros no tenemos nada que decir o hacer con los judíos y con la Biblia del Antiguo Testamento, con la parte del Antiguo Testamento, sino que muy por el contrario, y eso quedó reafirmado. Yo les contaba a ustedes el caso de Bonhoeffer, de un pastor alemán que fue asesinado por Hitler, porque Hitler quería, en su locura antijudía, eliminar todo vestigio de judíos de la Biblia. Imagínense que lo que sería eliminar los vestigios judíos de la Biblia. Los primeros libros, los libros de la izquierda, estos 39 no existirían más. En los libros de lo que es el de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos sus autores son judíos y Jesús era judío, nacido de madre judía. En todos los libros que están escritos en la Biblia, absolutamente todos fueron escritos por judíos, los 66, incluidos los del Nuevo Testamento. O sea, imposible eliminar vestigios judíos de la Biblia porque está llena de vestigios judíos. Sobre todo cuenta la historia de ese pueblo judío antes y después de Cristo, y luego, bueno, sí, hay historias de cuando ese pueblo se esparció por todo el mundo y la buena noticia se esparció por todo el mundo. Pero en principio, la historia comienza en ese pueblo elegido, que Dios lo elige entre muchísimos pueblos de la tierra, a un pueblo muy pequeñito. Era tan pequeñito que es un milagro que ese pueblo sobreviva hoy todavía. Es un verdadero milagro porque ha sido, digamos, masacrado por prácticamente todas las potencias habidas y por haber. Por Babilonia, por Egipto. Imagínense Egipto, la potencia más importante del mundo antiguo, fue fue verdugo del pueblo judío. Después lo fue Babilonia, la otra potencia más grande del mundo. Después lo fue Roma. No nos olvidemos que Roma también. Alejandro Magno, primero Roma, o sea, eh, después, bueno, la Alemania nazi, bueno, podemos hablar de todo tipo de eh, complicaciones que ha tenido el pueblo judío en su historia y de verdaderas masacres, y todavía sobrevive, todavía existe como pueblo, y de ese pueblo
de ese pacto originario de Dios con Abraham, nacieron las tres religiones más grandes del mundo, que son, perdón, las dos más grandes del mundo, que son el cristianismo y la iglesia, la que es la iglesia musulmana, los seguidores de Mahoma. O sea, las tres grandes religiones monoteístas, quería decir, que son la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. Del mismo pacto original con Abraham, somos herederos todos, los cristianos, y de alguna manera también los seguidores de Mahoma se apoyan en esta tradición también del Antiguo Testamento, reelaborándola, que es una gran diferencia con el cristianismo. El cristianismo no reelabora el Antiguo Testamento, lo toma como los judíos lo recibieron, como los judíos lo armaron, y los musulmanes, que están muy cerca del pueblo judío, todo lo que es la Palestina, Siria, la península arábiga, Irán, Irak, norte de África, casi todo el Océano Índico, cerca de Japón, todas esas islas, son todas Indonesia, eh, Pakistán, parte de India, parte de China, o sea, está por todos lados esparcido el movimiento musulmán. De alguna manera lo que han hecho ellos reelaborar la historia del Antiguo Testamento a través de su propia Sagrada Escritura, se llama Corán. Ellos aceptan a los 5 primeros libros de la Biblia judía, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, como ley, y aceptan a los 4 evangelios cristianos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también como palabra de Dios, o sea, palabra inspirada, pero ellos escriben su propio libro que se llama Corán, que según cuenta la leyenda, el ángel Gabriel le dicta a Mahoma. Por eso, para algunos cristianos, los musulmanes son vistos como un desprendimiento cristiano. Algunos dicen herejía, otros dicen desprendimiento cristiano. La realidad es que tiene su propia historia y sus propios antecedentes de movimiento. Sí, mucha influencia judía, muchísima influencia cristiana y también influencia persa. Así que tiene grandes influencias, o sea, tiene su propia historia también y su propia evolución. Pero nace en el año 622, o sea que nace 600 años después de Cristo. La religión judía del 3500 antes de Cristo, digamos, la cristiana, bueno, del año 0, y la religión musulmana del año 622 en adelante. O sea que tiene en este momento 1400 años de historia la religión musulmana. Bueno, eso es una visión general sobre lo que estamos hablando, ¿no? Pero acá estamos hablando, ahora nos vamos a centrar en la Biblia para ir contando un poco la idea de esta clase, la que viene, terminar de contar qué historias hay en la Biblia, porque ustedes se van a encontrar en el examen con preguntas muy concretas sobre el rey David, sobre San Pablo, el apóstol Pablo, un personaje así que es muy famoso, y van a tener que saber si están hablando de la historia judía o de la historia, digamos, de lo que es el cristianismo. Es fundamental que sepan distinguir Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Antiguo pacto del Nuevo Pacto. Charlamos mucho sobre San Pablo, ¿se acuerdan? Sobre el apóstol Pablo la clase pasada, y un poco sobre Abraham y Moisés, que son del antiguo, personajes del Antiguo Testamento, también. Así que bueno, un poco sería definir qué historias más hay en el Antiguo Testamento, y después empezar, cuando terminemos de recorrer estos libros, a ver la otra parte que entra en el examen, que es los valores cristianos, los valores que salen, digamos, de ejercer el cristianismo o de ser cristiano comprometido, que esa es un poco la idea de la Universidad Adventista de Plata, que al ser una universidad confesional, la idea es que sus alumnos reciban una formación completa, no solamente bibliográfica, digamos, en el sentido de contenido académico, sino también de valores. Esa es un poco la idea. Por eso van a ver que continuamente van a estar apoyados por capellanes, van a haber campamentos, van a haber misiones que se hacen a distintos lugares, mucho trabajo bíblico, que bueno, no todo es obligatorio, obviamente, uno va de acuerdo a sus propias decisiones y
propia necesidad de ese momento, porque es bastante común cuando uno estudia que no siempre uno se mantenga top full todo el tiempo. En un momento vienen los bajones y por ahí uno también se apoya en este tipo de grupos que están muy bien preparados y ya hace muchos años que se dedican a contener a los alumnos, a reorientar muchas cosas, muchas veces, y realmente creo que es importante, en una universidad es muy importante, uno por ahí que ha ido a la universidad pública se da cuenta de que eso por ahí falta también, ¿no? Uno se apoya más en sus compañeros y no siempre están preparados para apoyarte en una situación de crisis. Y estos grupos de estas capellanías que tienen en la UAP están muy buenas porque son personas preparadas, son personas que estudiaron también la carrera universitaria que es teología y que han sido preparados para esas cuestiones que a veces se presentan en la vida, ¿no? No siempre es color de rosa todo, pasan cosas y generan crisis en las personas y estas personas están preparadas. Y yo pienso que es un valor muy grande de la UAP, es un valor muy grande. También la UCA, la Universidad Católica, también tiene algo similar en Paraná, no sé bien cómo funciona, de la UAP lo conozco más porque lo tengo más cerca, pero también es importante, digamos, desde las confesiones de las iglesias acompañar con esas cuestiones son fundamentales y te van a dar cuenta cuando estés estudiando cómo ayuda. A veces uno no participa o a veces hasta renegamos, esa cosa, no, que voy a ir al culto, y por ahí eh, cuando pasa algo, uno entiende el enorme valor de restauración que tiene una persona eh, que está en una situación de crisis, ¿no? El enorme valor que tiene. Así lo mismo, los amigos siempre ayudan y los docentes también. Hay mucha mejor predisposición a ayudar y eso es muy importante cuando uno estudia una carrera universitaria. Que uno no esté solo contra el mundo, sino que te están acompañando de alguna manera. Porque el nivel de exigencia es alto, la cantidad de contenido es mucha respecto a la secundaria y cuando uno está medio solo, trastabilla bastante más seguido. Bueno, volvemos a nuestra Biblia. Claramente en esta tabla se puede ver el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces yo te decía, el Antiguo Testamento no es otra cosa para nosotros, sino que para nosotros es Biblia, tanto como el Nuevo Testamento. Y el pacto acá es el pacto de Dios con Abraham. Abraham es un personaje muy antiguo en la Biblia, súper antiguo, que empieza a contar la historia de ese pueblo elegido, cuando Dios elige ese pueblo tan chiquito que yo les decía que era el pueblo judío. Antes de Abraham, lo que encontramos en la Biblia son muchas otras historias que se consideran mitos, pero no mitos porque sean falsas, como yo les decía en la clase pasada, sino se consideran mitos fundantes, por ejemplo, la creación, el diluvio, la torre de Babel, son distintos mitos que explican la estado de situación de las cosas, por qué las cosas están donde están, y es una explicación, digamos, sencilla a problemas muy universales, digamos, problemas universales. Fíjese que esa parte del Génesis no habla del pueblo judío, habla de toda la tierra, de toda la humanidad. Cuando fue el diluvio universal, se ahogaron todos los seres humanos, no los judíos. O sea, esas historias cuentan de la creación del mundo, no la creación de los judíos. Entonces, esos mitos, en realidad, no surgen de la nada, ni tampoco pueden considerarse como mentiras directamente o cosas, sino que son la forma que tuvo el autor del libro de registrar antiguas historias. Hoy, por ejemplo, se sabe que un diluvio universal hubo. ¿Y cuántos años muchos se han reído del diluvio que la Biblia decía, hablaba de un diluvio, y ahora se sabe que un deshielo produjo una inundación universal? Entonces, esa parte de la Biblia donde se registró el diluvio probablemente registraba lo que de generación en generación pasó verbalmente, lo recitaba de padre a hijo, de padre a hijo. Finalmente alguien escribió lo que alcanzó a entender o escuchar, digamos, de sus padres, de sus abuelos, y eso es lo que nosotros hemos registrado en la Biblia. O sea, algo que verdaderamente pasó en algún momento. Lo mismo que también era común que en esa escritura
se sobredimensionara a una persona, se hablara demasiadas maravillas de una persona, pero era parte también de la forma de escribir y de la forma que tenían de acordarse de las historias que pasan de padre a hijo, de hablar por ejemplo, de un Moisés muy poderoso, de un Abraham poderoso, de un personaje poderoso que no se sabe si realmente fue así o no, pero resaltar mucho sus valores para no olvidar las historias, hasta que quedaron registradas en los libros, ¿no? Entonces un poco tiene que ver eso. Por eso, que yo hable de fábula o de mito, más que nada de mitos, no estamos hablando de mentiras, no son sinónimos mitos y mentiras, sino que es una forma literaria que resguardó de alguna manera verdades que no pasaron exactamente como están escritas, pero que tienen raíces históricas o raíces en la verdad recibida, ¿no es cierto? Es así como es esto. Por eso, por ejemplo, se adjudican a Moisés, se le adjudican los 5 primeros libros: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son adjudicados que lo escribió Moisés. Sin embargo, si uno los lee, son tantos años de historia contados en esos libros que es imposible que Moisés haya vivido todos esos años. Obviamente, el hecho de ser sindicado Moisés como autor de los libros es por la relevancia de Moisés, por la importancia de Moisés y por la importancia, digamos, para el pueblo judío de su figura, es central. Entonces se le adjudicaba a esos libros. Pasa lo mismo en el Nuevo Testamento, ya vamos a ver. Lo que no tampoco significa que sea mentira. Otra vez, vamos a lo mismo. Es forma de darle cuerpo a una idea, digamos, y decir, bueno, esto es lo que decía Moisés. Probablemente escribió gran parte de los libros o parte de los libros, y otra parte la escribieron sacerdotes y gente que recordaba su trabajo, gente que fueron seguidores, escuela de admiradores, como pasaba también con los filósofos griegos. O sea, vamos a hablar que no es algo propio de la Biblia, sino es propio de la época en la que se escribieron. Los filósofos griegos tampoco escribieron o dijeron, sino que sus seguidores registraron muchas veces cosas que recordaban o cosas que suponían o cosas que ellos mismos investigaron y basados en conocimientos anteriores de los filósofos, entonces se lo adjudicaban a Aristóteles o a Platón. O sea que eso es común de la literatura de esa época, no es algo que uno lo tiene que ver como, porque dice un nombre y no es la persona, entonces todo falso, a veces no nada que ver. No tiene nada que ver, sino tiene que ver con una época y una forma de hacer las cosas que era común, que era normal y que nadie lo veía como algo copiado o que le faltaba veracidad. Por el contrario, era bien visto. Hoy cambiaron los tiempos. Si hoy hacemos algo así, la gente lo da por falso, digamos. En su momento estaba bien visto bueno, las cosas eran así. Bueno, seguimos con la historia del Antiguo Testamento. Yo decía que el pacto es el que hace Abraham con Dios, hace un pacto. Dios elige ese pueblo judío, y ese pueblo judío pasa por las primeras grandes calamidades, digamos, cuando en la tierra donde ellos vivían, en Palestina, se produjo una gran hambruna, y bueno, terminaron en Egipto. Les conté la historia de José, si se acuerdan, que sus hermanos lo vendieron a los gitanos. Estábamos haciendo memoria en la escuela, en el colegio del tema. La cuestión es que este hermano vendido luego se convierte en un príncipe en Egipto. El faraón recibe a los demás hermanos y a su padre y les da tierra en Egipto para que se instalen y empiecen a prosperar. Y los judíos prosperaron en Egipto 400 años y se multiplicaron mucho. Y se hicieron muy ricos, con mucha tierra, con muchos animales, con muchas cosechas. Y el faraón, 400 años después, que siguió muchos años después, vio esto como un peligro y comenzó a esclavizar a los egipcios. Los egipcios comenzaron a esclavizar a los judíos. Los judíos entonces tenían, aparte de pagar impuestos y cuestiones, empezaron también a hacer trabajo forzado como construir pirámides y estas cosas que hacían los egipcios, ¿no? Y eso terminó mal. Tuvieron muchos años esclavizados, cada vez peor, cada vez más sometidos. Fueron asesinados sus hijos primogénitos, o sea, los primeros varones que nacían eran asesinados, como mandados
Faraón como una manera de amedrentarlos, de asustarlos. Bueno, era una cuestión insostenible. Y aparece la historia ahí de Moisés, que es el segundo gran personaje. El primer gran personaje antiguo es Abraham, de la historia judía, ¿no es cierto? Antes de Abraham, ¿quién estaba? ¿Se acuerdan de Noé? Bueno, acuérdense que cuando habla de historia universal, estamos hablando de los mitos fundantes que yo le decía, anteriores a Abraham. Por ejemplo, de Noé no se puede dar fecha, eh, tal vez miles de años antes que Abraham, ¿no? Y no se sabe exactamente si era un personaje histórico, pero sí narra una historia que hoy sabemos que tiene vicios de veracidad, que una vez inundó el mundo, como lo contaba la Biblia en ese momento. O sea, pero son historias anteriores a la historia registrada de Abraham. De Abraham para adelante hablamos de la historia del pueblo judío. Bueno, esta gente llega a Egipto, están muchísimos años, son esclavizados. Finalmente, una persona, cuando en ese momento que estaba en la matanza de los niños, una madre que había dado luz pone a su niño en una canasta de mimbre, le ponen betún para que no se hunda, y la larga por el río Nilo con el objetivo de que la hija del faraón que se estaba bañando a esa hora, o la hermana del faraón, no estoy seguro si hermana o hija, creo que era hermana del faraón, lo encuentre y lo salve del agua, porque si los egipcios entraban, veían que había nacido un varoncito, lo mataban. Una forma de terminar con la descendencia judía. Y bueno, este chico fue rescatado de las aguas por las criadas de la hermana de Faraón, o sea, por las sirvientas que vieron la canasta. Y la hermana de ese niño que estaba en la canasta estaba muy cerca, Miriam o María, estaba muy cerca de la canasta espiando que si la encontraban. Y cuando la encontraron en la canasta y se la dieron a la hermana del Faraón, la hermana del Faraón se dio cuenta que era un niño judío porque estaba circuncidado y lo tomó como propio, porque lo tomó como una señal de los dioses que un niño viniera por el río Nilo hasta sus manos, ella que no tenía hijos. Entonces, Miriam se acerca hasta las criadas de esta señora y le dicen, si usted necesita una persona que le dé pecho, yo conozco una. Esta mujer, la hermana del faraón, le dice que traiga a esa persona que le pueda amamantar al hijo. Esa persona era la mamá de Moisés. Entonces la niña fue a la casa y dice, mamá, la hermana del faraón tiene a Moisés y quiere una nodriza. Entonces la mamá de Moisés crió a Moisés hasta que tuvo 3 o 4 años, que lo tuvo que volver a entregar en el palacio. Y a partir de ahí fue creado como egipcio. Y él no recordaba nada después de su historia, digamos, original, sino que siempre pensó que era egipcio. Hasta que vio una vez el maltrato sobre los judíos y uno de los judíos le hizo entender que él no era egipcio, que él era judío. Ahí, bueno, recabó un poco de su historia, se dio cuenta de su historia, le dijeron la verdad y comenzó lo que fue la liberación del pueblo de esa esclavitud. Y ese hecho es el hecho más importante del pueblo judío. El hecho de cuando Moisés enfrenta al faraón y logra sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida que es Palestina, ese hecho se llama el paso de la esclavitud a la libertad. Eso es la Pascua judía. Los cristianos tenemos la Pascua como la muerte y resurrección de Jesús, que es el paso para nosotros. La Pascua es el paso de la esclavitud del pecado a la liberación por la resurrección de Jesús, a la liberación de nuestros pecados. O sea, Jesús muere por nuestros pecados y resucita. Eso es un paralelismo con la Pascua judía, que es el paso de la esclavitud que tenían con los egipcios a la libertad en Palestina, la tierra prometida. Entonces, para los judíos, Moisés es absolutamente central en su historia, porque Moisés los libera, obviamente con la ayuda de Dios, que Dios abre las aguas del mar para que los judíos pasen, y cuando los egipcios estaban detrás para perseguirlos, para matarlos, el mar se volvió a cerrar y los ahogó. O sea, toda esa historia
es lo que los judíos año tras año festejan desde aquel entonces, esa liberación, y eso lo llaman ellos Pascua. A partir de Cristo nosotros vemos esa celebración judía con un nuevo pacto. El nuevo pacto para nosotros es, bueno, acá, ¿qué pasaba en la Pascua judía? Perdón que me voy a decirle, que los judíos matan un cabrito, matan un cordero, y con esa sangre pintaban la parte de arriba de las ventanas y de las puertas, porque el día de la liberación, Dios mandó un ángel a destruir a todos los que no tenían esa sangre en su puerta, o sea, todos los que no eran judíos, que no habían pintado con sangre su puerta, fueron destruidos, fueron muertos los primeros hijos. O sea, al revés pasó, la historia pasó al revés. Dios manda lo que los egipcios hacían con los hijos judíos, ahora le pasó a los hijos de los egipcios. Y fue un llanto muy grande. Y ahí fue cuando el faraón permitió al pueblo judío que se vaya, pero después los traicioneros persiguió. Abrió Dios el mar, pasaron los judíos, cuando los egipcios venían detrás, les cerró el mar rojo. Ese paso de la esclavitud a la libertad que les llevó a los judíos 40 años. Los judíos caminaron por el desierto 40 años, desde Egipto hasta Jerusalén, hasta Palestina. Imagínense que fueron, no sé cuántos kilómetros habrá, pero para caminar una semana o un mes, no es para caminar 40 años. ¿Qué pasó? Cuando salen los judíos de Egipto y de toda esa gran esclavitud, ellos se dan cuenta en el desierto que no tenían nada. Llevaron cabras, llevaron animalitos y iban haciendo carpitas, iban día tras día adelantando la carpa. Pero claro, empezaron a extrañar la carne, empezaron a extrañar la comida que tenían en Egipto, porque ahora tenían muy poca comida. Entonces Dios les mandaba del cielo todos los días, mandaba maná, que era como un pancito que caía del cielo, y ellos comían ese pancito. Y un día se pudrieron del pancito, se cansaron y dijeron, no, este pancito nos tiene harto, y querían comer otra vez carne como comían en Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés que ellos se fueron de Egipto como esclavos, y su mente era mente de esclavos. Entonces, que él los iba a pasear por el desierto hasta que la generación de esclavos muriera y haya nacido una generación de gente libre. Entonces, a Palestina llegaron 40 años después de salir de Egipto, ya no vivía prácticamente ninguno de los que habían vivido como esclavos. Todos los que llegaron eran gente que nació en el desierto, o sea, sin esa mentalidad de esclavo. Bueno, es una historia, se lo estoy resumiendo en pocas frases, pero esto es larguísimo. Entonces, el libro de Éxodo completo les resumí recién. O sea, esto es muy largo, es muy largo. El libro justamente, ya estamos en el Éxodo, en el segundo libro. El Génesis habla de Abraham, habla de los mitos fundantes, y el Éxodo habla de esta gran cosa, gran hazaña, que es la liberación del pueblo judío de la mano de los egipcios, que fue una hazaña increíble, donde están las 10 plagas, y alguna vez lo habrán escuchado. Pero para los judíos eso es fundamental, eso es su gran, digamos, eso siguió reviviéndose cada vez que los judíos estaban en una situación de peligro, de mucha muerte y de mucha esclavitud, de mucha tensión de este tipo, como con los babilónicos. Seguramente debe haber pasado también después con la Alemania nazi y con otras veces. Ellos recordaban de que ya una vez Dios los había liberado de Egipto. Esa fue la función de la fiesta de Pascua, que ellos nunca se olviden de que habían sido liberados de el más grande de los imperios jamás existentes en ese momento, Egipto. Cuando fue Babilonia, ese imperio tan grande, ellos tenían fe de que como ya habían sido liberados una vez, también iban a ser liberados. Hoy todavía el pueblo judío tiene su fe en esa gran liberación. Llega el año 0, nace Jesús, anunciado por el Antiguo Testamento como que Dios iba a hacer un nuevo pacto con los hombres, y ahora con todos los hombres. Nace Jesús en medio del pueblo judío. Él organiza digamos, su predicación, que nosotros la leemos o la escuchamos todos los domingos, se escucha
parte de la historia esta, ¿no? La hemos escuchado toda nuestra vida. Cuando tiene 33 años, él muere y resucita. Y en ese momento se produce lo que es para nosotros el último gran pacto de Dios con los hombres, que es Dios se reconcilia con los seres humanos, que eran muy pecadores, que como antes del diluvio, cometían muchas atrocidades, no vivían de acuerdo a los valores que Dios mismo había implementado, los mandamientos, todas estas cuestiones eran totalmente superfluas en esa época. Entonces Jesús restaura esa amistad con Dios. O sea, su muerte fue para vida nuestra. Entonces, el paso del cristiano, o sea, la Pascua o el paso cristiano es el paso de la esclavitud del pecado, donde la gente se sentía culpable por su pecado y no podía liberarse de esa culpa. A partir de que uno cree en que Jesús resucitó, uno no puede seguir atormentándose por la culpa, porque Él lo hizo en lugar nuestro. Él es el Cordero de la Pascua nueva. Yo le decía que los judíos recordaban su Pascua con el Cordero, que habían pintado las puertas, entonces todas las Pascuas faenan un Cordero y comían la carne del Cordero. A partir de Jesús, Él hace el último sacrificio, que Él mismo da su cuerpo y luego resucita, y con eso termina esa gran historia de la salvación. O sea, esa historia de la salvación que empezó en el pueblo judío, todo el Antiguo Testamento la relata, en Jesús se confirma. A partir de ahí hay un nuevo pacto con los hombres. Ya la culpa no puede atormentarte más, porque ya alguien pagó por tu culpa. Y ese hecho, el hecho de creer en que uno es salvo, eso hace la gran diferencia con lo que estaba escrito antes. Antes era la ley, yo debo cumplirla, yo debo cumplir la ley para estar en amistad con Dios. Y los judíos no tenían solamente 10 mandamientos. No sé cuántos son, creo que 600 si uno los lee en Génesis, Éxodo, Levítico, va buscando los mandamientos, no sé la cantidad que son, pero son una barbaridad de mandamientos que tiene que cumplir durante su vida, que es imposible de cumplir, una carga muy pesada. Y Jesús una vez le dijo a un fariseo, ustedes atan cargas en la gente que ni ustedes pueden llevar. O sea, Jesús, que era Dios, le dice a un fariseo, vos no podés exigirle al otro que haga tal y tal cosa si vos mismo no lo podés hacer. O sea, eran cargas humanas, no eran cargas que Dios pedía. Entonces, Él trae lo que es para nosotros la ley definitiva, que es el Evangelio, que es la libertad, la liberación. No para hacer cualquier cosa, no es que yo ahora, bueno, ahora ya está, Jesús, bueno, entonces yo hago cualquier cosa. En realidad, lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que vivir de tal forma de sentirme salvo, de saber que no estoy condenado por por mi accionar, sino que Dios perdona una y otra vez, no da una segunda oportunidad, da una nueva oportunidad siempre, tercera, cuarta, quinta, y que eso es súper importante, ese sentirme libre, hace que yo pueda ahora sí vivir de acuerdo a lo que el Evangelio manda. Ayudar al otro, ayudar a tu prójimo, a tus padres, a tus compañeros de escuela, a tus hermanos. Es recontra difícil de cumplir, es muy sencillo, si uno se busca qué es lo que pide Jesús, amar a Dios y al prójimo. O sea, dos cosas, son 4 palabras. Amar a Dios son 3, amar al prójimo 6 palabras. Fíjense, es súper sencillo. No tiene nada de raro ni difícil de entender, no tiene redundancia, no. Esos son los 2 mandamientos que Jesús rescata de los 10, que son, si ustedes se fijan, los 10 mandamientos, se van a encontrar que con los 3 primeros hablan de Dios y los 7 últimos hablan del prójimo. Acá Jesús lo resume más todavía, hace uno para Dios y uno para el prójimo. Sencillo, bien sencillo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la forma que hay que vivir el Evangelio. Todo lo que predicó Jesús era para esto. Es para que tengamos este tipo de vida, que es una vida que es de abundancia, como dice, la abundancia de beneficios, de abundancia de valores espirituales, no de que falten problemas y cosas así, no,
de uno sentirse siempre como el hijo amado, ¿no? Como el hijo que está mirando a ver que el papá le va a pegar o castigar. Dios no castiga al ser humano. Lo ha dejado muy, muy claro Jesús. Todo lo contrario, es capaz de dar su vida por el ser humano, por su creación. Y eso es muy importante. Ese es el pacto del Nuevo Testamento. Y tiene paralelismo con la Pascua judía, que también es de una Pascua de restauración de la esclavitud. Y la nuestra es vista desde la restauración de la amistad con Dios y salir de la esclavitud del pecado que nos mantenía en culpa para una libertad bien ejercida como libertad cristiana, que es la libertad del Evangelio, en creernos salvos, en creer que somos parte, digamos, de esta historia que compartimos con Jesús y con todos los creyentes, y que bueno, que lo que se nos manda a vivir es muy sencillo, no es tan complicado, digamos. Tenemos que pensar, es difícil de cumplir, no voy a decir que no sea difícil, es súper difícil, es súper, súper difícil, pero por lo sencillo es difícil. Uno siempre cae, que se enoja con uno, se enoja con el profesor, se enoja con el hermano, con los padres, con los abuelos, con los vecinos, con los de los que cortan en la calle, con todo el mundo. Y yo lo entiendo, eso es parte de la fragilidad humana. Sin embargo, lo que se nos manda es a dar un paso más allá de esta situación para ahora sí, vivir de acuerdo a los valores, que es la segunda parte que vamos a ver, cuáles son los valores que tiene que tener un cristiano. Difíciles de cumplir, pero cuando uno empieza a poner práctica en pequeñas acciones, a veces, ¿no? En cositas sencillas, en dejar de hacer una cosa que estaba mal, o en empezar a hacer una rutina de cosas bien, como leer la Biblia, por ejemplo, que trae siempre beneficios múltiples, empezar con pequeñas cositas y cambia grandemente, eh, la vida propia y de las personas que están al lado tuyo. Parece increíble, pero funciona. Lo puedo decir por experiencia propia. Parece que no podría ser que afecte a los que están alrededor tuyo positivamente, y lo hace fuertemente. Voy a cortar ¿cómo es? Y entran de nuevo, por favor, al mismo link y vamos a hacer un pequeño debate, si quieren, ¿eh? Corto y empezamos de nuevo en el mismo link.